Bienvenidos a charlas de Club Toastmaster Metepec. Soy Guillermo Jiménez Sardón. Hoy vamos a profundizar en una de las preguntas más frecuentes. ¿Cómo puedo hacer crecer mi patrimonio personal invirtiendo en la bolsa, aunque parta de poco dinero? Y para ello, tengo el gusto de hablar el día de hoy con un experto en inversiones estratégicas. Con ustedes, nada más y nada menos que Jesús Palacios. Mi estimado Jesús Palacios, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente, Guillermo, aquí, listo para compartir y atento a tus preguntas. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar para que nos cuentes cómo te interesaste en las inversiones. Fíjate que yo, cuando estaba, por ejemplo, en mis 20, yo tenía un trabajo, y eso como la mayoría. Sin embargo, todo el dinero que llegaba a mí, pues me lo gastaba. Estaba en mi época de gastar, de generar, de tener el auto, de salir de viaje. Pero llegó un momento en que pues eso fue pasando, fui cambiando de trabajo, de manera general anduve como independiente, estaba yo trabajando independiente, pero no generaba nada. Entonces pues, me di cuenta que había personas que ya llegaban a sus 50, 60, 70 y que tenían ya sus casas, un buen patrimonio y eran inversionistas. Llegó una persona conmigo alguna vez y me dijo, oye, ¿me haces mi contabilidad? Pues yo soy contador de carrera. Sí, cómo no. Y al llevar tu contabilidad me di cuenta que tenía varias inversiones en casas de bolsa. Yo todavía en ese momento ni siquiera sabía qué era. Y me llamó mucho la atención porque yo decía, oye, yo pensé que esto era para millonarios. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces fue como, así comencé y empecé a entrar a este mundo. Sí, muchas gracias. Ahora, ¿cuál fue tu primer error y o acierto financiero en inversiones? Bueno, todavía en esos años, ahorita afortunadamente ya hay mucha información en internet. Ya realmente quien quiere prepararse puede encontrar información de calidad como en este momento. Sin embargo, cuando comencé, yo considero que el primer error que cometí fue no tener un mentor, no aprender, sino comenzar a hacer. Entonces, simplemente comencé, destiné cierto capital, empecé a moverlo, pero no sabía yo exactamente lo que estaba yo haciendo porque pues, nadie, no había yo encontrado información como tal. Tal vez existía, pero no sabía incluso dónde consultarla. Al final, pues, estuve perdiendo dinero. En lugar de generar, porque no es que sea algo difícil, sino simplemente cuando no sabes hacerlo, o no tienes el medio idóneo para hacerlo, no puedes avanzar. Y fue lo que me pasó. Ese es el primer error. Entonces, sí fue no tener una adecuada mentoría. Ok, muchas gracias. Ahora, para nuestra audiencia, ¿cuál es o cuál sería, desde tu punto de vista, el mindset o la mentalidad con la que tenemos que empezar a ver las inversiones? Yo considero que un buen inversionista es el que le da valor a las cosas, verdaderamente el que le da valor. Es decir, si yo ya generé dinero, vamos a suponer, yo generé ya $10 en mi trabajo. Yo tengo dos opciones. Una, decir, me lo merezco, voy a gastarlo. Voy a divertirme o cubrir alguna necesidad, para lo que quieras, esos $10. Y la mentalidad del inversionista lo que requiere es cómo le doy valor a este esfuerzo que ya generé, cómo incremento ese poder de decir, generé 10, pero con estos 10 puedo generar más. Es una mentalidad de crecimiento, simplemente. El buen inversionista es aquel que tiene una mentalidad de ir por más, de avanzar. Ok. Ahora, ¿qué distingue a una persona que ahorra a una persona que invierte? Porque una persona que ahorra, es bueno ahorrar. De hecho, aquí en el libro Tiburón Inversionista, pongo una anécdota. A mí mis padres me decían, oye, ahorra, hijo. Y todavía lo sigo escuchando, ¿no? Todavía lo sigo escuchando incluso en comerciales. Hay que ahorrar, es bueno ahorrar. El que ahorra tiene de dos. Una, que ahorre su dinero, ¿sí? En el banco, en el colchón. Y desafortunadamente pues, va a venir un efecto inflacionario. Es decir, cuestan cada vez más las cosas, entonces el dinero que yo tengo guardado pues, ya no va a alcanzar. De momento, tal vez era una buena cantidad, y después ya no me va a alcanzar para comprar lo que yo requiero. ¿Por qué? Porque no le estoy dando valor, simplemente lo tengo guardado. Y el inversionista todo lo contrario. El inversionista le gana a la inflación por mucho. La mentalidad del inversionista es, ese dinero que tengo, sí lo voy a guardar, pero lo voy a poner a trabajar.
a trabajar para que genere precisamente ese valor. Esos $10 que yo guardé, que después sean 11, después 12, con el tiempo 20, después 100, y así sucesivamente, pero todo comenzó con 10, y el dinero fue trabajando solo. Yo no estoy trabajando para el dinero está trabajando. Al final, para cada quien que haga eso, para mí está trabajando ese dinero. Entonces, esa es la diferencia entre el ahorro se lo come la inflación, y la inversión le gana totalmente al inversión, pero por muchísimo. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es el punto de mentalidad que yo, si quiero iniciar a invertir, tendría que empezar a cambiar? Primeramente tiene que ver con tus finanzas personales. Es decir, si tú, dependiendo de a lo que te dediques, vamos a suponer que tienes un trabajo con una hora. Si tú de repente dices, tengo este dinero, pero tengo que cubrir ciertos gastos elementales, ¿no? Como puede ser educación, puede ser transporte, vivienda, comida, todo eso. Y si aún así no te queda dinero para poder moverte o incluso para otro tipo de gastos, ¿sí? O algunas situaciones que tú puedes plantear o ahorrar, empezar a ahorrar, entonces ya requiere ciertos arreglos. O sea, tú puedes tener la mentalidad de querer invertir. He conocido a muchas personas que quieren invertir, pero dicen, Jesús, te juro que no me queda nada. No me queda nada al final de la quincena o al final del mes. Entonces, más que nada, deben de empezar por hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto. Eh, ¿Por qué? Porque sí tenemos gastos, lo que le llaman gastos hormiga, pero muchas veces, o sea, cuando nosotros escribimos los gastos que tenemos o para dónde va destinado todo el dinero, es decir, dices, ingresos, pues tengo ¿no? Pues es el sueldo. Menos el impuesto, ¿no? Porque te retienen tu nombre. Ya tienes tu ingreso neto. Y viene una serie de gastos. Entonces, de entrada, pues plantéalos, escríbelos en computadora a mano, pues de preferencia en el Excel, para que los tengas y siempre los vayas midiendo. Una vez que de esa manera los tienes, estás haciendo un presupuesto. Y dices, caray, puedes localizar a lo mejor ciertos gastos que no son tan necesarios. Y ahí, empezando, das el primer paso para que puedas, si tú quisieras en un momento dado, empezar a invertir. Porque es cierto, dicen, oye, comienza a invertir, primero guarda tu dinero para invertir y luego ya para todo lo demás. En la teoría suena muy bonito y he leído bastante sobre ello. Pero la realidad sí no es aplicable. La realidad es que lo tenemos y nos lo gastamos. Entonces hay que presupuestar y sí apartar para invertir, para darle valor a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, a ese dinero. Estoy muy bien. Sí, me pasaba también que pensaba que necesitaba 2 millones para iniciar, pero bueno. Ahora, ¿cuáles son los mitos o cuál es el mito que has escuchado acerca de las inversiones? Algo que nos quieres platicar en tu experiencia de que hayas escuchado. Sí, fíjate que yo básicamente me dedico a enseñarles a las personas a que inviertan por ellas mismas. ¿Sí? Pues uno de los grandes mitos es que se necesita muchísimo dinero. O sea, de entrada yo pensaba eso, de hecho cuando llegó esta persona a que yo le elaboraba la contabilidad, pues llegó con sus percepciones y deducciones, ¿sí? Con sus hojas. Y yo vi y allí tenía una de esas hojas, decía que 200 pesos me perdían una acuerdo. Me decía, no, pero ¿cómo? Y entonces le empecé a abordar, le empecé a preguntar. Me decía, sí, es que yo manejo mis propias inversiones. Entonces, cuando yo vi eso, ¿cuánto necesita para comenzar? Me decía, no, pues es que es variable. Dice, pero, dice, las mejores, dice, con que tengas unos 100, 200 pesos, yo decía, ¿tan poquito? O sea, no 100, 200,000 pesos. Decía, no. De hecho, decía, tú comienzas de esa manera y con el efecto del tiempo vas avanzando. Entonces, uno de los mitos que nos decían es, no tengo dinero, porque piensas que debes de tener 1,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos y no comienzas. Y créeme que hay muy buenas inversiones ahorita, incluso podemos ahí después abundar, pero para entrar a rentas, o sea, que te paguen rentas, invertir en, en, en lo que son centros comerciales, por ejemplo, desde 10 pesos puedes comenzar. Y esa caray, no necesito 1 millón, ¿no? O sea, desde 10 pesos. Y te empiezan a distribuir lo que son tus rentas. O sea, como literalmente vivir de tus rentas. Pero
poco a poco vas generando. Entonces, eso es uno de los, yo considero uno de los principales mitos. Y el segundo mito, tal vez uno de los más importantes, es que piensan que es muy difícil. Piensan que es muy sofisticado, que solamente los expertos o los gurús lo pueden hacer con 20 años, 50 años de experiencia. Y así se venden muchos, así se venden muchos en internet. Yo tengo tantos años de experiencia, y yo he escuchado, dice, no, tengo 20 años de experiencia trabajando en banca y te puedo enseñar. Y yo, en lugar de animarme, digo, no, pues requiero 20 años trabajando en los bancos. Esto parece imposible, pero no es cierto. Simplemente es tener la mentoría adecuada para tú comenzar y de ahí empezar a generar más conocimiento. Pero todo comienza con un paso. El paso correcto para que puedas iniciar y seguir avanzando. Okay. Me gustaría que nos platicaras en una de las acciones de Crypto Master Metepec, que mención de una clienta que llegó que hacía mención de el banco le robaba algo así. Entonces, no sé si nos quieres compartir eso. Sí, no era básicamente el banco como tal, pues el banco no roba como tal. O sea, es muy claro, con letras chiquitas tal vez te ofrezca bajos intereses, incluso por abajo de la inflación, pero no es que te robe, está siendo claro. No, lo que sucedió, y precisamente mucha gente llega a mí, pues desesperada porque dicen, inversiones es igual a robo. ¿Por qué? Porque últimamente, pues con el poder del internet, el poder de las redes sociales, hay mucha información, pero falsa, desafortunadamente, en internet. ¿Y qué sucede? Te empiezan a decir, invierte con nosotros, te vamos a dar tanto porcentaje. Y uno dice, ok, sí, pues que están serios, esto está muy bien. Incluso se anuncian en páginas formales, por ejemplo, como Yahoo, y uno piensa que son serios, son honestos. Entonces, le pasó precisamente a una señora, ya de la tercera edad justamente, y dijo, pues voy a comenzar. Pero donde comenzó, ni siquiera se dedicaban a las inversiones, simplemente era una red de estafa. Entonces decía, mira, pues te vamos a dar tu plataforma, empieza con nosotros, eran aproximadamente $250. Empezó, depositó, y ahí su indicador en su página decía que iba ganando. Ella no sabía, pues yo se lo dejo a los expertos. Y siguió pasando el tiempo, y ella decía, oye, pues quiero ir retirando. No, es que tienes que esperar cierto plazo. Número uno, eso no es cierto. O sea, todos los que son serios o regulados aquí en México, uno puede retirar su dinero cuando guste. ¿Sí? Hay ciertos plazos, pero todo mediante contrato. Acá, pues no había nada de eso. Entonces, volvió a depositar. Cuando ella quiso retirar todo, ya no pudo. O sea, ya no pudo, simplemente desapareció. Y cambiaron de nombre o ya no le contestaron. Entonces, ¿dónde puedo ir a reclamar? No, pues que se puede levantar una denuncia, pero de levantar la denuncia a recuperar el dinero, pues no se va a recuperar. Simplemente ni siquiera sabía quién era. Y así me ha pasado a muchas personas con distintos montos. Aquí, pues, $250 o $500 podría no ser representativo para alguien, pero para otros, pues, es parte de su patrimonio. Otros, a un médico le pasó que $500,000 de pesos. Entonces, hay distintos montos. ¿Qué sucede? Que esta persona cuando llega conmigo, me comenta eso, pues de inmediato le informo aquí en México dónde se puede invertir en mecanismos regulados, así se le denomina. Es decir, mecanismos que uno conoce y que te va a proteger la ley, o sea, que son instituciones serias. Cuando ella conoce, dice, pues no, yo lo deposité con la que conocía. Entonces dijo, oye, pero ¿cómo puedo comenzar? Precisamente ella empezó a aprender estos mecanismos donde se puede generar ingresos a partir de invertir en empresas que se dedican a comprar edificios, que se dedican a comprar centros comerciales o a diseñarlos o a crearlos. Y que hay muchos en Ciudad de México, y también en los alrededores. Y a partir de eso empezó a generar y comenzó, o sea, porque dijo, oye, pues nada más necesito 10 pesos para comenzar. Y en lo que conocía, pues empecé a invertir. Y ya con el paso del tiempo ha ido creciendo y ha retomado la confianza. Y se dio cuenta que no es que las inversiones son una estafa. No hay que saber dónde comenzar. Comenzar bien, con conocimiento, sin complicaciones, simplemente iniciar de manera adecuada. Okay. Así es.